O sea, ¿cómo hizo las cosas de tal forma que el resultado sea que todo el mundo nos mire mal? Es para no creérselo. Bueno, hemos pillado de viaje entre un avión y otro a don Antonio López Istúriz, eurodiputado del Grupo Popular, que es el presidente de la delegación del Parlamento Europeo para las relaciones con Israel, precisamente. Y bueno, desde ahí dentro, a lo mejor usted puede aportarnos, don Antonio, buenas noches, una visión un poco más nítida de lo que desde aquí tenemos. Bueno, efectivamente, muy buenas noches, recién aterrizado de Bruselas. En fin, vamos a ver, la diplomacia española, el Servicio Exterior español, ha recibido dos golpes durísimos en lo que llevamos de año, ¿no? Primero, efectivamente, el reconocimiento de la soberanía del Sáhara por parte marroquí, rompiendo décadas donde España era una pieza clave en este asunto, y ahora, como he dicho en alguna ocasión, metiéndole el dedo en el ojo a Israel, un país cuyos servicios de inteligencia y de seguridad han colaborado activamente en los últimos años para acabar con ETA y contra las células yihadistas que pululan especialmente por Barcelona. Ya pueden imaginarse ustedes por qué. En fin, malos momentos para la política exterior española. Recordemos que en los años 90 Madrid era lugar de cita y España era lugar de cita de países árabes, de Israel, para conversaciones de paz. Ahí estuvieron los acuerdos de Madrid. Actualmente, con este gobierno, es imposible que tanto árabes como israelíes consideren ni siquiera la posibilidad de que España pues retenga ese pasado, digamos, de gran influencia, ¿no?, en materia de política exterior. Lo digo con pena, lo digo con tristeza. El trabajo en materia exterior requiere, yo lo llamo muchos de gota a gota, ¿no?, de inversión de tiempo, de convencer a países que no conocen la realidad de España sobre lo que está ocurriendo, y perder esa posición indudablemente debilita muchísimo a nuestro país de cara en fin, la geoestrategia mundial que en estos momentos estamos viviendo, que es muy complicada, ¿no? Don Antonio, le pregunta a Antonio Alonso Timón. Hombre, Tono, ¿qué tal? ¿Cuánto tiempo? Muy buenas noches. Oye, vamos a ver, ¿no crees que en Bruselas ya empiezan a conocer la verdadera faz del presidente Sánchez? Porque creo que en los últimos días ha ido cambiando. Los que todavía tenían algún tipo de fe en el presidente del gobierno empiezan a darse cuenta de realmente, porque en los últimos meses del presidente Sánchez no son precisamente muy decorosos, ni a nivel interno, ni a nivel europeo, ni a nivel internacional. A nivel interno con el tema de la amnistía, a nivel europeo con una presidencia de la Unión Europea que la verdad es que no ha hecho nada relevante, no ha sido una presidencia que se vaya a destacar por nada. Más bien incluso el actual presidente del gobierno creo que todavía no ha comparecido en el Parlamento Europeo como presidente de turno de la Unión Europea. Lo va a hacer, creo recordar, corrígeme si me equivoco, el próximo día 13 de diciembre. Y a nivel internacional con la metedura de pata del otro día de presentarse en Israel para representar el papel que representó, que desde luego, como tú muy bien has explicado, no favorece en absoluto los intereses de la política exterior española, pero tampoco de la política exterior de la Unión Europea. Es que lo has resumido perfectamente, ¿no? Desgraciadamente para Europa, Pedro Sánchez no solo representa los intereses del gobierno de España, sino también a través de esa presidencia rotatoria. Siempre me gusta explicar, ¿no?, para que los oyentes nos entiendan, porque a veces yo entiendo que las instituciones europeas son complicadas para ellos, ¿no? Cada 6 meses un país de la Unión Europea ostenta lo que es la presidencia del Consejo. El Consejo son los gobiernos, es decir, coordina y guía la acción de los gobiernos europeos. Pieza fundamental del engranaje comunitario, especialmente ahora que tenemos elecciones europeas el año que viene. Esta presidencia era fundamental y se ha visto completamente distorsionada. Primero,
por la actividad electoral de nuestro país. La decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones en medio de una presidencia española de la Unión Europea pues ha sido, creo, catastrófico. Y requiere que a nivel europeo se empiece a pensar cómo actuar, establecer algún tipo de directiva para impedir en el futuro que procesos electorales nacionales puedan empañar estas presidencias, sobre todo en momentos tan delicados como los que vivimos, donde se requiere esa guía y esa coordinación absolutamente por parte, en este caso, de un presidente del gobierno muy bien explicado, que ni siquiera ha comparecido en el Parlamento Europeo todavía y estamos a 2 meses del final de esta presidencia en diciembre. Vendrá el 13 de diciembre, efectivamente, se va a encontrar con un terreno complicado porque existe esta especie, ¿no?, entre la sociedad española de que los europeos no se enteran de nada. Bueno, pues ya lo verán ustedes en los debates que ocurrirán el 13 de diciembre. No va a ser solo el grupo del Partido Popular Europeo, ya voy anunciando ya por adelantado, ¿eh? Yo creo que va a ser un debate difícil y muy duro para Pedro Sánchez, ¿no? Vuelvo a insistir, no me siento contento con ello. La presidencia española rotatoria de la Unión Europea no es la presidencia de Pedro Sánchez, es la de todos los españoles. Es España, su imagen, la que se ve perjudicada con ello. Y efectivamente el episodio ahora final en el cual el presidente de turno rotatorio de la Unión Europea se planta en el paso de Rafah entre Egipto y Gaza y con cámaras y fotógrafos, gran show, ¿no?, que ha montado con el primer ministro de Bélgica, otro que tal baila, y sin pedir permiso ni coordinar con sus compañeros del Consejo Europeo, es decir, otros primeros ministros, va y suelta lo que suelta. El reconocimiento del Estado de Palestina, la amenaza en Israel, un país que está en shock, que ha recibido un ataque brutal por parte de un grupo terrorista. Y efectivamente ese mismo grupo terrorista encima felicita a Pedro Sánchez. Yo no sé qué más catástrofes tenemos que atravesar, ¿no? Y vuelvo a insistir, el problema es la imagen de España, que el tutor o digamos, el apoderado del señor Sánchez, ya Zapatero, ya empezó a destruir aquellas etapas, pues la verdad que increíbles de la política exterior española. Tengo que decirlo, con Felipe González, los acuerdos de Madrid, con José María Aznar, la relación transatlántica. Después llegó Zapatero y es que ya ha sido desde entonces catastrófico. Mariano Rajoy, presidente del gobierno también del Partido Popular, tuvo que actuar a nivel europeo, tuvo que centrarse en salvar la economía de este país que estaba a punto de ser intervenida y claro, desgraciadamente tuvo que dedicar su presidencia precisamente a eso, ¿no? No dejándole un espacio, un margen. No obstante, Rajoy tuvo una agenda transatlántica increíble. Y luego ha llegado Sánchez y, bueno, como ocurre siempre en el Partido Socialista, el que llega hace mejor al anterior. Yeah. Aunque en el caso de Zapatero y Sánchez la competencia es difícil. Sí, están ahí, sí señor. Juan Antonio de Castro. Sí, ¿qué tal? Buenas noches. Yo quería, sí, estoy totalmente de acuerdo con eso que mencionaba de la diplomacia gota a gota, pero eso es tener sensibilidad y visión de Estado y eso realmente no lo carece actualmente el presidente del gobierno de eso. Quizá esta vez puede uno decir, desde luego lo que yo creo que muchísimos españoles o la mayoría de los españoles en este momento no se reconocen en la postura que ha tomado el presidente del gobierno, que además yo la considero peligrosa e insultante, ¿no? Estamos hablando realmente de que hay ministros dentro de este gobierno que están mostrando un claro antisemitismo. ¿Cómo puede ser visto esto en la Europa del siglo XXI? De tener un gobierno con esos representantes que se ponen directamente del lado de un grupo terrorista Hamás. Además, ¿a dónde va a llevar todo esto? El impacto que va a tener. Yo creo que nadie ha medido tampoco el impacto en términos de la balanza comercial española con Israel. Ya sé que es poco, pero somos excedentarios desde hace 13 años y se lo va a cargar en automóviles, en cerámica, en demás. No le importa ir rompiendo incluso los intereses españoles por ahí fuera. Y luego me parece muy importante lo que ha dicho, de que una cosa es la línea en la que lo que se ve y lo que no se ve. Las relaciones,
el poder que tiene el Mossad y los agentes a nivel internacional es muy grande. La influencia que se puede tener en cuanto a conquistar mercados es inmensa. Si la imagen de España sigue siendo así, vamos a perder mercados, el Mossad no va a colaborar y eso es muy grave para España, para su seguridad interior, exterior y para la conquista de los mercados. ¿Y sabe lo peor? Que encima le sale gratis. Este es el problema. Esperemos que sea a nivel interior y que no le salga gratis, pero a nivel exterior ya le digo y le voy avanzando que creo que no va a ser el caso. Me preguntaban al principio si Pedro Sánchez empieza a ser conocido en la Unión Europea. Yo tengo el relato de primeros ministros que yo conozco y no precisamente tampoco del Partido Popular Europeo. Tengan en cuenta que son socialistas los que más trato tienen que tener con él. Sí. No se fían de él. Incluso existe esa especie que se ha establecido mucho, sobre todo entre gente de mi propio partido, de que, por ejemplo, Ursula von der Leyen parece como que está enamorada de él y cosas de estas, sí, ¿no?, que se escuchan por ahí, ¿no?, que es de un gran desconocimiento. Primero, Ursula von der Leyen siempre muestra cariño por todos los presidentes del gobierno porque es su deber como presidenta de la Comisión Europea. Pero, desde luego, yo estoy convencido que cariños pocos, porque en negociaciones, que ya lleva algunos años, en consejos europeos, es que no ha dejado títere con cabeza de engañar. Ya lo conocen. No les ha sorprendido lo que ha ocurrido en el paso de Rafa, porque es un señor que está anteponiendo los intereses suyos, ya no electoralistas, sino ahora ya simplemente de imagen personal. Yo no sé qué es lo que aspira, a lo mejor aspira al premio Nobel como Obama, o yo qué sé, lo que se le habrá pasado por la cabeza. Y yo creo que le voy a decir claramente que la historia no precisamente lo colocará en su lugar, ¿no? En un momento tan delicado, donde se está negociando la suerte de rehenes, ¿no? Donde precisamente la discreción, el tacto, la sensibilidad son necesarios en estos momentos tan delicados, ¿no? Pues este tipo de irrupciones protagonistas y tal, pues oiga, pues no van a funcionar. Alguien me comentaba hace poco, dice, hombre, es cosa del populismo moderno, ¿no? Y me decía, oye, mira Trump y tal. Sí, pero es que Trump fue el presidente que creó y ayudó a crear los acuerdos Abraham, que han sido históricos, que han engarzado, han aproximado a Israel con los países árabes. Y por cierto, quiero decirles aquí, y además te lo digo en exclusiva porque hace poco que lo he escuchado, de un país árabe, de las autoridades de un país árabe que conozco bien, que los países árabes que están en los acuerdos Abraham van a mantener su presencia en ellos y su trabajo en ellos con Israel, a pesar de lo que está ocurriendo. Porque saben lo que pasa también, que en el fondo los grandes beneficiados, si se elimina a Hamas y Hezbollah, son precisamente los países árabes. Por eso Egipto rechaza la posibilidad del cruce de su frontera a muchos palestinos que desgraciadamente están siendo víctimas de que es gente de Hamas que quiere huir a Egipto, ¿no? Y Egipto no quiere, vamos, ni de broma, que pase un solo militante de Hamas a su suelo, que se una a la hermandad musulmana y les monte encima una yihad islámica en Egipto, que ya es lo que faltaba en la zona. Donde efectivamente ya han tenido una. En fin, don Antonio López Istúriz, muchísimas gracias por estar con nosotros esta noche aquí en el Gato al Agua, recién aterrizado de Bruselas. Gracias mil, de verdad. Muchísimas gracias, buenas noches y cuando quieran, por supuesto. Muchísimas